es de que te vas a tener un auto nuevo, esas cositas no, pero sí podemos declarar lo que Él ha hecho en nuestra vida, amén. Bien, el día de hoy nos toca estudiar el capítulo 8 de 2 de Corintios, un capítulo peculiar, interesante, ya lo vas a ver por qué, y vas a decir, uy. Bien, quisiera hacer unas cuantas aclaraciones, ya que, bueno, los que congregan con nosotros ya saben de que venimos estudiando la palabra de Dios libro por libro, capítulo por capítulo, verso a verso, ¿no es cierto? Ya eso venimos buenos años estudiando de esa manera la palabra de Dios, de tal manera pues que hoy toca el capítulo 8. ¿Por qué aclaro esto? Porque muchas veces, lamentablemente, este tema que vamos a tocar hoy se ha vuelto un énfasis en ciertas comunidades cristianas, quizás algunas no cristianas también, pero se ha distorsionado bastante y se ha manipulado bastante con lo que de pronto Pablo escribe en este capítulo, ¿no?, de esta carta, y de pronto se comienza a hablar en la iglesia de dinero. Y ciertamente vamos a hablar de esta acción de dar, porque Pablo lo está tocando y le está exhortando a los hermanos de Corinto a que ellos puedan dar y literalmente ofrendar. Entonces tú dirás, uy, el pastor preparó la prédica hoy de ofrendar. No, por eso queda claro de que nosotros venimos estudiando la palabra de Dios verso a verso, ¿no? Lo vimos este tema, hemos visto quizás similar uno a esto en el capítulo 16 de la primera carta. Ahora en este capítulo 8 vamos a volverlo a tocar. Y de pronto en Gálatas, si no me equivoco, también toca un poco en cuanto a la ofrenda, y de ahí nos iremos hasta Apocalipsis y nos vas a encontrar este tema. En el Antiguo Testamento quizás nuevamente tocamos temas como estos porque nos toca, no porque de pronto nuestro énfasis esté en predicar sobre la ofrenda, los diezmos y todo lo demás, ¿no? Hoy nos toca, nos corresponde, y así es que lo vamos a tocar. Y qué hermoso y qué bueno poder estudiar entonces la Biblia de verso a verso, porque no nos vamos a esquivar a este tema. Y es más, he estado orando bastante esta semana para que ser lo más apegado a la palabra de Dios. Y también, vuelvo a repetir, otra aclaración. En nuestra iglesia normalmente hemos aprendido a levantar las ofrendas, por así decirlo, antes de la predicación, ¿no? Para que no te sientas manipulado, pues vamos a predicarnos de ofrenda, tengo que ofrendar. No, ya ofrendamos, ya no se va a volver a pasar la ofrenda. Así es que esta enseñanza llévatela en tu corazón. Y sobre todo también dispón tu corazón, así como yo lo he hecho, para poder ser ministrados por Dios. Amén. Entonces te pido que podamos orar ahí en otros lugares. Padre, te doy gracias, Señor, por este hermoso domingo en el cual tú nos traes a escuchar tu palabra, Señor. Ciertamente vamos a hablar del hecho de cómo honrarte, Señor, a través de nuestras ofrendas. Pero sobre todo, Señor, ayúdanos a entender, Señor, que el dinero, la ofrenda, solo es un medio, Señor. Es un medio como honrarte, Señor, pero tú quieres nuestra vida completa, Señor. Tú sobre todo estás interesado en nuestros corazones, Señor, en nuestra comunión contigo, Señor. Ministra nuestras vidas, ministra a cada persona que en algún momento escuche este mensaje, tal vez a través de YouTube o el Facebook, Señor, y también a cada uno de mis hermanos, Señor, que puedan tener un corazón dispuesto a escuchar tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bien, entonces contexto al texto siempre es bueno. El contexto es el siguiente, ¿no? Corinto, una iglesia complicada, quizás podemos resumir con esa palabra, complicada, que ciertamente fue levantado por Dios, pero a través de su siervo Pablo, en uno de sus viajes misioneros, en un lugar complicado, un lugar donde abundaba la corrupción, la inmoralidad, y también había plata, porque era un lugar de comercio, ¿ya? Entonces, era un lugar metrópoli, lo llaman hoy en día, ¿no? Es como hablar del Callao, de Lima, algo así, ¿no? Donde encontrabas diversas culturas, incluso variedad en cuanto a idolatría, había harto. El más famoso era la veneración que había a la diosa Afrodita, ¿no? Que estaba muy relacionado a la prostitución y a la idolatría al mismo tiempo. Ese era Corinto. Pablo inicia su obra ahí, se quedó un buen tiempo en ese lugar. Luego, cuando Pablo continúa su viaje misionero, le llegan noticias de que la iglesia de pronto se está dejando influenciar por la sociedad, se está dejando influenciar por el mundo, por la forma de vivir de las personas de Corinto. Y de pronto Pablo escribe su primera carta.
Y ciertamente primera para lo que nosotros tenemos en la Biblia, pero también Pablo da a entender que previo a ello ya había enviado otras cartas más, pero porque en esa primera habla de una carta anterior, ¿no? ¿Por qué no lo tenemos en la Biblia? Es otro asunto. Pero lo que Dios ha permitido que esté en la Biblia es la primera y la segunda carta, tal como lo conocemos. Pero en esa primera carta, algunos lo denominan la carta severa. ¿Por qué? Porque Pablo confrontó muchas cosas de lo que estaba atravesando la iglesia, como división, inmoralidad, idolatría. Había una especie de, por ejemplo, en el hecho de celebrar la Santa Cena, había bastante división también en el tema de estatus, por ejemplo, así decirlo, los esclavos aparte o los esclavos después, los que tenían comían más y se adelantaban a comer y otros hasta se embriagaban. Esa era la realidad dentro de la iglesia, no de la sociedad, sino de la iglesia. Pablo en esa misma iglesia, en su primera carta, menciona a un hombre que se acostaba con la pareja de su padre, es decir, con su madrastra. Y estaba en la iglesia, y Corinto estaba, más allá de corregir a ese personaje, Corinto estaba de alguna manera alardeando de que dentro de ellos abundaba tanta gracia que tenían al hombre ahí metido. Entonces Pablo corrige de una manera fuerte el desorden que se estaba dando en por ejemplo, la administración de los dones. La iglesia de Corinto había sido muy bendecida con los dones espirituales. Pablo le dedica 2 capítulos, pero estaban poniendo su énfasis sobre ciertos dones visibles, por así decirlo, como el hablar en lenguas, por ejemplo, o el profetizar, y cualquiera se levantaba y se había formado un desorden. Entonces Pablo, su primera carta fue para corregir. Y después de eso también Pablo en esta segunda carta nos manifiesta o nos da a entender de que él tuvo una visita inesperada a los hermanos de Corinto, pero esa visita no terminó muy bien, sino terminó en un conflicto con mismo Pablo. Es decir, Pablo también en esta carta segunda va a mencionar más adelante los falsos apóstoles que estaban dentro de la iglesia de Corinto. Es decir, ellos no es que solamente eran las costumbres de la sociedad, sino se estaban dejando influenciar por otros falsos maestros. Y de pronto todo eso estaban confabulando contra el mismo Pablo, de tal manera que a mismo Pablo pareciera que le habían dicho cuáles son tus credenciales. Es decir, ¿por qué es que tú nos tienes que corregir? Y es por eso que los primeros capítulos hemos visto cómo es que Pablo de pronto hace defensa de su ministerio y presenta las credenciales de su ministerio y les dice, no les dice que yo estudié a los pies de Gamaliel, sino les dice, ustedes son la prueba de mi apostolado. Ustedes, le dice. Ustedes son, yo soy un ministro no del antiguo pacto, sino del nuevo pacto, y Dios me ha llamado en gracia y misericordia. Y le dice una serie de cosas, y al mismo tiempo, el capítulo anterior y el capítulo 6, 5, les dice, ¿no? De que no se unan, ayudo es igual, incluso le dice, ¿no? Eso está en el capítulo 6, ¿no? Les dicen, no os unáis, ayudo es igual, ¿no? Entonces les exhorta a Pablo, y en el capítulo 7 les dice que él tiene el corazón abierto, a pesar de todo lo que había sucedido, que él tenía un corazón abierto para los hermanos de Corinto y que como padre a hijo les hablo, les dice, no vemos a un Pablo enojado y de pronto diciendo, ni más con ustedes, hermanos de Corinto, sino vemos a un Pablo tratando no de poner en juego sus valores, sus principios, pero al mismo tiempo mostrándoles su amor y explicándoles por qué él había sido así de claro y duro con ellos. ¿Me fue a entender? Y luego, ya en el capítulo 7 vimos de que justo nuestro hermano Julio César también compartió un poco de eso. A través de Tito, Pablo recibió buenas noticias de Corinto. Pareciera que un sector de los hermanos de Corinto se habían arrepentido y Tito viene a Pablo y le dice, Pablo, como que ya algunos han comprendido y se han arrepentido, y eso dice fue un gozo para el corazón de Pablo y fue consolado por las noticias que trajo Tito, y de pronto Pablo ya dice, qué bueno que lo hayan entendido, ¿no? Y dicho eso, de alabar ese gesto de los hermanos que sí se arrepintieron a las exhortaciones a través de Pablo, Pablo va a pasar a tocar otro tema delicado en el que ellos no estaban cumpliendo. Y en la primera carta, en el capítulo 16, Pablo había tocado este tema de las ofrendas. ¿Qué quiere decir? Los hermanos de Corinto como que habían aceptado el hecho de ofrendar, pero no a Pablo. Debemos recordar un poco el libro de Hechos. Pablo en su tercer viaje misionero recorrió las iglesias recogiendo una ofrenda, porque en la iglesia de Jerusalén, de donde partieron todas las iglesias, Hechos capítulo 2, ¿no? Donde se da el Pentecostés y luego
el apedreamiento de Esteban, en el capítulo 7, después son dispersos. La iglesia de Jerusalén, donde salieron todos los discípulos y todo lo demás, estaba pasando por un tiempo difícil. Algunos historiadores dicen de hambruna, otros teólogos dicen probablemente acompañado a la hambruna, también había un tema de que muchos como si había una conversión o un avivamiento, muchos dejaban sus tierras y se iban a Jerusalén y se congregaban ahí todos juntos, unánimes, y eso económicamente de alguna manera hizo que la iglesia de Jerusalén tenga una carga por las viudas, y había comenzado también la persecución de parte de los mismos judíos. Pablo fue uno de esos que perseguía, ¿se acuerdan? Entonces, de alguna manera había viudas, había huérfanos, y la iglesia de Jerusalén de pronto estaba pasando un momento difícil, hambruna, ese tipo de situaciones, y de pronto Pablo comienza a recorrer las iglesias diciendo: ayudemos a nuestra iglesia de Jerusalén. Y Pablo va a Macedonia y se encuentra con un Macedonia, o decir con Filipos, ustedes quizás lo conocen como Filipos, estaba en la región de Macedonia. Se encuentra con que en Macedonia o en la iglesia de Filipos también había persecución y le estaban pasando mal, y como que de pronto más adelante vamos a ver que Pablo le dice: chicos, ustedes no, tranquilos, no, primero vean por lo suyo. Y los de Filipos le van a decir: tranquilo Pablo, danos el privilegio de poder ayudar a la iglesia de Jerusalén. Y Pablo los va a poner como ejemplo. Pero ese era el contexto, de que Pablo estaba recogiendo una ofrenda para ayudar a la iglesia de Jerusalén, y así como hemos sido bendecidos espiritualmente, dice, por esta iglesia, no en el sentido de que el poder estaba en la iglesia, sino en que Cristo usó esa iglesia para que comiencen todas las demás iglesias. Él está diciendo: seamos correspondidos también en lo material con ellos. Y de eso va a hablar. Y pareciera que los hermanos de Corinto habían dicho amén, pero llegó el momento de enviar las ofrendas y no lo estaban haciendo. Y en ese contexto es que Pablo va a enseñar entonces y va a exhortar a la iglesia a que pueda que comparta de alguna manera las cargas de los hermanos de Jerusalén. Ese es el contexto en el que fue escrito esto, mis hermanos. Ahora, con todo esto, ¿deja de ser palabra de Dios? No. Aunque el contexto era eso, igual nosotros de este capítulo podemos extraer principios en cuanto al dar para la obra de Dios, pero yo quiero que lo tengas claro, no para ser manipulados. Porque si de pronto no explicamos el contexto y queremos aplicar literalmente esto, te van a decir: no, tú tienes que dar, mira, porque Pablo dijo, no. La situación, el contexto era diciendo, pero lo que sí podemos sacar de aquí son principios para que cuando yo esté dispuesta a dar al Señor, entienda que debo de hacerlo bajo ciertos principios. El primer principio va a ser que no tiene nada que ver con la obligación. Dios no obliga ni extorsiona a nadie, ni manipula a nadie. Entonces acompáñenme a leer verso a verso, ¿les parece? Verso 1 dice: asimismo, hermanos, entonces asimismo está diciendo, así como les hablé lo otro y qué bueno que se hayan arrepentido, ahora dice, de la misma manera, ahora vamos a ver este asunto. Asimismo, hermanos, segunda palabra, hermanos. ¿A quién le está hablando? A la iglesia. Esta es una palabra para el creyente. No es una palabra para que de pronto tú lo llevas, la persona ni conoce todavía a Cristo, tienes que ofrendar. No, esa persona tiene que entregar su vida a Cristo. Dios no está interesado en su ofrenda, ni su diezmo, nada de eso. Entonces dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Y va a poner como ejemplo, como punto de partida, lo que estaba ocurriendo en la otra región de Macedonia, con los filipenses. Dice que en grande prueba de tribulación, dice, estaban en pruebas de tribulación. Dice, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, estos hermanos, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, Pablo está narrando y de alguna manera tomándolos como ejemplo, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado en la iglesia de Jerusalén. Y cuando Pablo está usando aquí la gracia de Dios que se ha dado, más adelante vamos a tener que estar reconociendo que este hecho de poder dar que tuvieron los hermanos de Jerusalén es por la gracia de Dios, no porque ellos fueron obligados, sino porque era parte de una ley, sino por la gracia de Dios ellos estuvieron dispuestos a dar. Una de las primeras cosas que debemos entender es que cuando yo le doy al Señor, sea mis recursos, sea mi tiempo, sea mis talentos, sea mis dones, es porque he comprendido su gracia. Jamás hagamos pensando que le estamos haciendo el favor a Dios
o porque creemos que estamos obligados a hacerlas. Cuando hagamos algo para el Señor, cuando te desprendas de algo para el Señor, hazlo entendiendo que es por su gracia que Él te da ese privilegio de ser copartícipe con su iglesia y con los hermanos en la fe. Entonces dice que en grande prueba de tribulación estaban los hermanos de Macedonio, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Es decir, los hermanos de Filipos no buscaron las mejores circunstancias para recién decir, ahora doy. Ellos, a pesar del momento difícil que estaban pasando, dijeron, más adelante lo voy a explicar, Pablo, déjanos participar, nosotros también queremos apoyar a los hermanos de Jerusalén. Y yo me gozo, me alegro, porque aquí en nuestra iglesia considero y veo ciertos hermanos que tienen ese sentir. No voy a decir su nombre, no está, no ha venido hoy día. Tenemos una hermanita, por ejemplo, ustedes lo conocen, que cada vez que se entera que vamos a ir a la misión 41, me dice, pastor, pase por mi puesto, me dice. Y cuando pasamos por su puesto, siempre tiene ropitas que dar para la 41. Yo le digo, hermanita, tranquila, no va a ser que no choque con su, ¿cómo se llama? Con su capital, su mercadería, ¿no? Entonces dice, no, esto yo lo he apartado para el Señor, porque sabe, el Señor me ha bendecido. Entonces, lo interesante de esto es de que la hermana no lo hace para que Dios me bendiga, como a veces se enseña, ¿no? Tú das, el Señor te va a dar más. Entonces, tomamos esto como un amuleto, cuando el hecho de dar debe ser una respuesta a que hemos comprendido cómo es que Dios nos bendice. ¿Entender? Cada uno de nosotros que le servimos a Dios y que le estás sirviendo a Dios, hazlo porque has comprendido lo que Cristo ha hecho en tu vida. No lo hagas para decir, Señor, yo hago esto y tú me bendices, por si acaso. No es la ecuación. La ecuación es al revés. Todo lo que yo hago, que sea porque he comprendido lo que Cristo ha hecho por mí. Desde mi salvación y hasta lo que sigue haciendo, proveyendo todos los días, quizás el pan de cada día, el trabajo, el negocio. Entonces, las cosas que hagamos, hagámoslos en agradecimiento a Dios, pero no lo hagamos en el sentido de decir, Señor, te doy porque me des más, porque estaríamos cambiando la ecuación. Pero a veces se nos ha enseñado así, ¿no? Siembra en las cosas del Señor y por ahí no se nos saca un texto fuera de contexto y al 30, al 20 y 30, no sé cuánto por ciento por uno. Hazlo porque el Señor te está bendiciendo. Amén. Y más adelante Pablo va a explicar bien esto, ¿no? Entonces, los hermanos de Filipos no estuvieron buscando la circunstancia ideal. Y a veces también pasa eso con nosotros. Créeme, pasa en el servicio, pasa en el tema de desprenderme de algo. A veces estamos buscando la circunstancia ideal para recién desprendernos y poder darle al Señor o poder de pronto aportar en su obra, diciendo, cuando consigues el trabajo voy a comenzar a darle a mi Señor. Cuando me salga esa venta le voy a dar al Señor. Cuando me titule, ahí sí le voy a dar al Señor. ¿No? O cuando termine de pagar mi carro, le voy a comenzar ahora sí a dar al Señor. No, se me malogró el carro, cuando repare el carro. Y así a veces estamos aplazando. Y también ocurre en el servicio. En el servicio, cuando mis hijos crezcan, ya ahí le voy a servir más al Señor. Amigo, hermano, no busques el momento ideal. Siempre va a ser el momento ideal a que tú le puedas servir. El Señor no ve cantidades, el Señor ve corazones. Amén. Si esperamos el momento ideal, si los hermanos de Filipos hubiesen buscado el momento ideal, no hubiesen llegado y no hubiesen sido mencionados en la Biblia como este ejemplo. Hazlo en las circunstancias que te toca vivir. Vuelvo a repetir, el Señor no ve cantidades, el Señor ve corazón. El libro de Lucas nos narra donde el Señor Jesucristo halagó a una viuda. ¿Recuerdan que dio 2 blancas? Dicen. Y esas 2 blancas, por así decirlo, era similar a decir 20 centavos hoy en día, o céntimos. Y el Señor Jesús dijo, esta mujer ha dado más que todos ustedes. Pero lo dijo por la disposición y con la fe como esta mujer dio, no por el monto que esta mujer dio. Y aunque los demás dijeron, ¿cómo puede decir eso? Lo mismo puede ocurrir ahora. El Señor conoce cuál es tu realidad hoy, cuáles son las circunstancias que estás viviendo hoy y cuán dispuesto estás a poder servirle, a poder
sembrar en su obra, se quiere llamar así, sembrar entre comillas, el Señor conoce. Y tampoco te pongas, más adelante vamos a ver, tampoco te pongas yugo de decir que si no le doy estoy en pecado. No se trata de pecado, se trata de corazón agradecido. Amén. Verso 3, donde el primer principio que nos enseñan los hermanos era de que ellos dieron a pesar de las circunstancias. Segundo principio que vamos a aprender esta noche es que lo dieron con agrado y con gozo. Y Pablo ha enseñado también en su primera carta sobre esto, ¿no? Que Dios ama al dador alegre, ¿no es cierto? Y dice 3, pues doy testimonio, dice Pablo. Pablo no daba testimonio así nada más por alguien, no ponía las manos al fuego por alguien, por así decirlo. Pero Pablo dice, pues doy testimonio que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. Y aún más allá de sus fuerzas, dice. Pablo está dando testimonio que los hermanos de Filipo habían dado con agrado. No con dolor de bolsillo, sino ellos lo habían hecho con agrado, con gusto. Y eso es de bendición, créeme, que cuando de pronto comprendes que lo que le vas a dar a Dios no es porque te están manipulando, no es porque estás obligado, lo vas a hacer voluntariamente y con agrado. Y en ese sentido se comprende que el Dios ama al dador alegre, porque no estás obligado a hacerlo. Porque si vas a dar y luego te va a doler y vas a estar ahí pensando y diciendo, pero ¿por qué? Mejor reténlo y primero dispón tu corazón y alinea tu corazón con el Señor. No es saludable, créeme. A veces, en algún momento quizás lo hemos hecho, ¿no? Pero no es saludable porque nos vamos ahí llenar la cabeza. ¿Y qué van a hacer con esta ropa? Imagínense la hermanita, ¿no? Donando sus ropitas para la 41 y después ella pensando, ¿y si el pastor se pone una ropa? ¿Y si se lo va a quitar y se lo recuerda? ¿Te imaginas? No, ve tranquila, ¿no? O sea, en ese sentido es de que, pero también más adelante vamos a ver que debería haber una responsabilidad y una transparencia en quienes lo administran. Vamos a hablar de eso, ¿no? Entonces eso también es saludable para el que da, porque a veces también se cogen y dicen, no, tú das y de día no te interesa a ti, ¿qué hacen con eso? Tengamos cuidado también con ese extremo. Pero sobre todo acá nos está enseñando que ellos dieron con agrado y aún más allá de sus fuerzas, dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. O sea, Pablo pareciera, ¿no? Que Pablo le dijo, chicos, ustedes no, miren, ustedes tienen que pagar la luz y también está un poco complicado. Y ellos dijeron, no, Pablo, permítenos participar porque para nosotros es un privilegio. Y eso quizás podría ser el tercer principio, aunque no lo había notado, pero creo que sí. Debemos entender que el hecho de darle a Dios, uno, que no es una hazaña, tampoco debe ser una obligación, debemos sentirnos privilegiados, de que Dios nos da la oportunidad de poder participar con Él en la extensión de su reino. Amén. El hecho de decir, llévenlo, ¿no? O sea, y también puedo dar fe de algunos hermanos que en algún momento han sido así de insistentes, de decir, pastor, llévenlo de ropita, hermana. Estoy usando ese ejemplo y quizás podría usar otros ejemplos más también de algunos hermanos que en algún momento dijeron, pastor, es para la obra, llévenlo a la 41. Y yo, no, pero mire, llévenlo, porque comprenden que no es una obligación, sino es un privilegio poder hacerlo. Y hagámoslo con ese corazón. Amén. Tercer principio. Verso 5, pero para llegar a dar con agrado, entender que es un privilegio, dar a pesar de la circunstancia, primero necesito haber entregado mi corazón a Dios. Y eso es lo que vamos a ver en el verso 5, dice, y no como no como lo esperábamos, sino que así, dice, que así mismos se dieron primeramente al Señor. ¿Qué había sucedido con los hermanos de Filipos y qué es lo interesante de ellos? De que ellos, para poder llegar a dar a Dios, Pablo está concluyendo que ellos primero se habían entregado a Dios, se habían dado a Dios. Y ese es el detalle, por eso te decía, Dios no está interesado en la ofrenda de las personas, Dios está interesado en sus corazones. Lo que tenemos que hacer primero es darle nuestra vida a Dios. Y cuando le he dispuesto, le he entregado mi vida a Dios,
lo otro debe fluir de una manera natural como una consecuencia, como un agradecimiento, pues le decía. Pero a veces se enseña lo contrario, se dice, ¿no? Seas hermano o no seas hermano, hay un principio. Si tú siembras en la obra, y no interesa si es creyente o no es creyente, ¿no? Si tú siembras en la obra, igual Dios te va a bendecir. Así esté en pecado, por el hecho que sembró. O sea, la bendición de Dios se puede comprar. Porque prácticamente se está predicando eso, ¿no? Porque he escuchado, ¿no? Hermano, que yo ni siquiera tuviera creyente, pero yo sembraba en tal iglesia y Dios me bendecía. Y se tomó como un amuleto. Recuerda, o también he tenido amistades años atrás en que me decían, Anderson, yo sé que tú trabajas ahí en la iglesia y hacen esto, que lo otro, yo quiero bendecir a esos niños, pero yo le decía, amigo, con todo respeto, o sea, qué bueno que tengas ese corazón generoso, pero ¿sabes qué? El Señor sobre todo quiere tu vida. O sea, no estoy menospreciando tu dinero, tus recursos, pero sobre todo el Señor quiere tu vida. Lo otro debe ser simplemente una respuesta de agradecimiento a Dios. No, pero es que si yo le doy a Dios me va a ir bien. O sea, te puede ir bien quizás en los negocios, pero recuerda, Dios quiere tu vida, Dios quiere sanar tu vida. Amén. Entonces, qué interesante porque los hermanos de Filipos primero dice se habían entregado ellos a sí mismos, se habían dado al Señor. Y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Y luego recién entregaron sus ofrendas. Es interesante, ¿no? Qué interesante. Entonces, ese es el cuarto principio, que primero debemos haber entregado nuestros corazones a Dios. Primer principio, no interesa las circunstancias. Segundo principio, hagámoslo con agrado y con gozo. Tercer principio, entendamos que es un privilegio. Cuarto principio, primero entreguemos nuestro corazón a Dios, que esté entregado a Él. Amén. Verso 6 dice, de manera, aquí va a ser una pequeña exhortación, Pablo, ¿ya? Una pequeña exhortación. Algunos lo llaman una tierna exhortación. Porque mira lo que dice Pablo. De manera que exhortamos a Tito. Tito era colaborador de Pablo y en ese instante estaba siendo una especie de mensajero entre Pablo y la iglesia de Corinto. Tito era el que trajo las noticias diciendo, ya se arrepintieron. Trajo gozo al corazón de Pablo y Tito probablemente va a ser el que lleva esta carta, esta segunda carta a los hermanos de Corinto y al mismo tiempo va a cumplir una función de recoger las ofrendas que ellos van a enviar para la iglesia de Jerusalén. Entonces dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre ustedes esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Y yo ya te he dicho que en el contexto esta gracia está este hecho de dar para el Señor. ¿Ya? Entonces Pablo le dice, de alguna manera, por lo que Tito me ha dicho, ustedes están abundando en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud. Es decir, según la primera carta, la iglesia de Corinto abundaba en diversos dones, ¿se acuerdan? Don de ciencia, don de profecía, don de palabra, todo eso. Y la iglesia había sido muy bendecida por Dios y el problema era que no lo administraban bien. Entonces Pablo de alguna manera, algunos dicen, está haciendo cierto sarcasmo quizás, pero porque al mismo tiempo Corinto era una iglesia donde había bastante carnalidad, pero Pablo le está diciendo, de modo que a través de Tito yo me he enterado que ustedes abundan en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor por nosotros. Y Pablo dice, y me estoy enterando que ustedes nos aman también. No le dice ahora, abundad también en esta. Entonces, también muestren su abundancia en esta gracia, en el hecho de enviar esta ofrenda, no para él, sino, vuelvo a repetir el contexto, para la iglesia de Jerusalén que estaba pasando un momento difícil. Verso 8. No hablo como quien manda, y por cierto, aclara Pablo, no es un mandamiento, no es una ley, no está obligándolos, dice, no hablo como quien manda, dice, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad de vuestro amor. En otras palabras está diciendo, no solamente díganlo, sino muestren su amor para los hermanos de Jerusalén, y en el cual estaba incluido él para nosotros, dice, en el hecho de
cumpliendo lo que ellos en algún momento dijeron, sí, vamos a dar a la iglesia de Jerusalén, ¿no? Entonces le está diciendo, bien, esa es una tierna exhortación porque no les está mandando. Es más, mis hermanos, nosotros hemos aprendido lo mismo, de que si damos al Señor, si servimos al Señor, no es porque alguien nos esté mandando. Jamás vas a escuchar de mi persona decir, Gisela, te mando que ofrendes sí o sí, porque si no estás en pecado, ¿no? Pero a veces, lamentablemente, se ha compartido de esa manera y tengamos cuidado, veámoslo como un privilegio. Pablo mismo tuvo esa delicadeza de decir, si realmente hay un amor, háganlo, pero no es un mandamiento. No les hablo como quien manda, dice, sino para que poner a prueba y por medio de la diligencia de otros, también ver la sinceridad de vuestro amor, dice. Verso 9, va a poner como ejemplo a Jesús. Jesús es un ejemplo de entrega, yo creo que el mayor ejemplo de entrega. Y les va a poner como ejemplo al mismo Señor Jesucristo. Mira, porque ya conocéis, ¿qué dice? La gracia. O sea, le está hablando a creyentes, no a un incrédulo que no conoce la gracia, que no conoce el sacrificio de Cristo. Ha escuchado quizás literalmente, intelectualmente, pero no lo ha vivido. Él está hablando a los que conocen de la gracia de Cristo, a los que son de Cristo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuisteis enriquecidos. Y les está diciendo, ustedes tenemos el mayor ejemplo en Jesús, quien teniéndolo todo, se hizo pobre. Lo mismo le enseña a los Filipos en el capítulo 2, quizás con otras palabras, pero lo mismo. A los filipenses les dijo, teniendo el mismo sentir que hubo también en Jesucristo, quien se despojó de toda su gloria y se hizo semejante a los hombres y fue obediente, siervo obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Pero a veces nosotros recordamos eso, no, está hablando de la humillación de Cristo, pero si leemos todo el capítulo le está diciendo que la iglesia tenga ese mismo sentir, tenga esa misma actitud que hubo en Cristo. Cristo no escatimó dar su vida por nosotros, Cristo lo dio por nosotros. Y eso mismo está queriendo que Pablo que comprenda a la iglesia que cuando algo le damos a Dios, vuelvo a repetir, no solo economía, tu tiempo, tu servicio, tus fuerzas, hazlo justamente recordando en eso. No para que Dios te bendiga más, sino recordando lo que Cristo ya hizo por ti. Que eso sea tu motor por el cual tú le sirves, por el cual tú le ofrendas, por el cual tú dispones algo de tus recursos para Dios. Que eso sea tu motor, porque mi Señor hizo mayores cosas por mí. No al revés. No tanto porque si yo hago esto, entonces Cristo va a ir a la cruz. No, Cristo ya fue a la cruz. Cristo ya entregó su vida por ti. Entonces Pablo le está diciendo, porque ya conocéis la gracia que hubo en Jesucristo, ¿no? Que Jesús dice, se dio a sí mismo. Y eso podemos verlo en Getsemaní, ¿no? Cuando Él está orando. Podemos verlo también en el libro de los Hebreos. Dice que pues teniendo Él el gozo delante de Él, dice, soportó la cruz. Fue a la cruz. Y tenía un gozo delante de Él. Y ese gozo era el fruto de su sacrificio, que es tu vida, que es mi vida. Ese fue el gozo del Señor. Jesús dijo, a mí no me quitan la vida, yo doy mi vida. Jesús no fue obligado, tampoco fue débil y lo agarraron por sorpresa. Él con un chasquido pudo haberse librado de la cruz, pero Él se despojó de toda su gloria y lo dio todo por ti. Con gozo, porque tenía un gozo, no que sea masoquista el dolor, sino un gozo de tu vida cambiada, de una humanidad transformada. Ese fue su gozo y Él lo dio con gozo. Jesucristo no vio la circunstancia de decir, oye, pero la cruz va a doler. A pesar de las circunstancias difíciles, a pesar de la negación de Pedro, a pesar de la traición de Judas, a pesar de la injusticia de Pilato, Barrabás y todo lo demás, Él estuvo dispuesto en todo momento a entregar su vida por ti y por mí. Y cierto, también lo hizo por obediencia al Padre. Ese es el mayor ejemplo porque debemos que tener en cuanto a entrega.
Jesús lo hizo por ti y por mí. Entonces Pablo lo ha puesto como un ejemplo. Entonces que cuando damos tengamos esa actitud que tuvo Jesús. Jesús no creo que haya dicho, por Gisela da mi vida. Pero si se va a demorar en convertirse, por Anderson, pero si me va a fallar hasta como pastor no sirve. No dijo eso. Jesús dio su vida. Amén. Versos 10 al 12 nos va a enseñar otro principio, que debemos de hacerlo de buena voluntad. Mira lo que dice. Y en esto doy mi consejo, dice Pablo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Y aquí Pablo les está diciendo, cierto, yo sé que ustedes querían darlo desde tiempo atrás. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, dice. Pablo le dice, yo sé que ustedes quieren dar para la iglesia en Jerusalén, pero le está diciendo ahora, pero no solo está en querer hacerlo, sino en hacerlo. Amén. Verso 12 dice, verso 11, ahora pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Aquí viene un principio bien interesante. Es conforme a lo que tengáis, no a lo que no tengáis. Verso 12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Nuevamente vamos a desbaratar un engaño. Si no tienes, he visto incluso y me dio cólera, ¿verdad? Decía, todos los que tienen de 100 para arriba, íbamos sobre. Está en internet, por Facebook, por ahí. A todos, solo 100. Después, ya, ahora todos los que tienen 50 para arriba, ya iban todos. Ahora todos los que tienen 20 de arriba. Y así llegaban hasta el último sol, creo, o dólar. Y los que no tienen, también hay una oportunidad. Hazle una promesa a Dios. Y le ponen yugo. ¿De dónde sacaron? No sé. Pero les genera ganancias. Y Pablo acá nos enseña un principio bien claro. Dice, porque si primero hay la voluntad, la idea es de que primero haya una voluntad dispuesta, ¿no? Que jamás lo haga en contra de mi voluntad o por haber sido manipulado, no. Sino que si lo voy a hacer, lo tengo que hacer de buena voluntad. Será acepta según lo que uno tiene, no según lo que uno no tiene. Hermanos, Dios conoce la situación que están pasando. Hay ocasiones donde prima la leche para ese hijo, para ese bebé que está en casa. Hay ocasiones en que prima pagar el recibo de luz porque está en corto. Hay ocasiones en que va a primar el pan del día siguiente y los pasajes para ir al trabajo en esta semana que viene. No te pongas yugo y dándole de lo que tú no tienes. Dios conoce tu corazón. No te sientas obligado a darlo. Pero si el Señor te está bendiciendo, sea recíproco con el Señor y hazlo con un corazón agradecido. Es según lo que uno tiene. Pablo en la primera carta decía, según cómo haya sido próspero, ¿se acuerdan? En el capítulo 16. Entonces, no nos hagamos problemas en algún momento. No siempre vamos a tener, ¿no? Va a haber un momento en el que pones y dices, oye, pues mi pasaje, ¿no? O sea, me alcanzó para ir a la iglesia. Tranquilo, no te pongas yugo. Tranquilo, Dios conoce tu corazón. Hay otras maneras de dar a Dios. Amén. Entonces este es el sexto principio, ¿no? Hagámoslo de buena voluntad, según lo que tenemos, no lo que no tenemos. Verso 13 al 15, Pablo va a explicar un poco lo que te decía hace un momento, la causa por el cual ellos están dando, o Pablo les está diciendo que ellos cumplan con ese querer que habían dicho ya tiempo atrás. Entonces Pablo va a explicar un poco lo que estaba sucediendo, dice. Porque no digo esto para que haya para vosotros holgura y para vosotros, ¿qué dice? Lo que está diciendo Pablo, no quiero enriquecer a otros y a ustedes empobrecerlos, por si acaso, ¿no? Está aclarando. Dice, no, yo no les digo todo esto para que otros vivan en holgura, cómodamente, y otros vivan en estrechez. No se trata de eso. Porque puede ocurrir eso. Muchos se enriquecen y otros se empobrecen. Hay memes incluso en Facebook, ¿no? Casa del pastor, un penthouse, ¿no? Y casa del congregante, dice, como el nuestro. Y es una realidad, ¿verdad? Bueno, si uno dice, ciertamente, pero ocurre, esos memes tienen algo de realidad. Hay gente que lucra de esa manera, ¿no? Entonces Pablo está aclarando de que no es para enriquecer a algunos y empobrecer a
otros, sino lo que dice, lo que él quiere trabajar es algo más interesante, que la confianza esté en Dios de ambos. Mira lo que dice, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos. Les diciendo, ¿dónde estaba Corinto? En un lugar comercialmente bueno. O sea, el problema en Corinto no era tanto la pobreza, quizás los esclavos, pero en su mayoría el problema no era el tema, el problema es más, hemos visto de que no es que había en Corinto problemas de escasez. En Corinto había problemas de inmoralidad, división, que se adelantaban a comer y había hasta para el vino, hasta de más, ¿te acuerdas que se embriagaban? Entonces el problema no era ahí. Pablo sabía que en la iglesia de Corinto había abundancia, no como en Filipenses que le dijo, chicos, ustedes no, miren, están pasando necesidad, ¿no? Pero también la otra realidad que en Jerusalén había escasez. Entonces Pablo les está diciendo que la abundancia de ustedes supla la escasez de otros. Y ese es un buen principio. Hay momentos buenos, temporadas en nuestra vida en los que somos bendecidos de alguna manera. Y debemos tener un corazón dispuesto al Señor para que cuando tú identifiques a tu alrededor algún prójimo que esté pasando necesidad, recuerda, dar al Señor no solamente es venir acá a la iglesia y hacerlo a través de la iglesia. Tú puedes dar al Señor cuando ayudas a ese hermano, a esa hermana que Dios ha puesto en tu camino y está pasando necesidad. Y si tú consideras que el Señor te está bendiciendo y de pronto identificas a alguien en tu camino, en tu caminar que esté pasando necesidad, bendícelo. Eso es dar al Señor. Porque ellos estaban dando ¿para qué? Para suplir la escasez de ¿quién? De los hermanos que estaban en Jerusalén. Y a veces pensamos que la única manera de dar al Señor es yendo a la iglesia y dando mi ofrenda. No. Tampoco nuestro énfasis es hacer esto acá. Es una forma. Pero el Señor siempre pone en nuestro caminar personas que pasan necesidad. Y ahí es donde el Señor te dice, bueno, ahora entiendes por qué te he bendecido. Hace unos días estaba alegre con Sofía, le dije, esta semana, sin publicidad, bueno, como que todos llevamos una cuenta, ¿no? De nuestros ingresos y todo lo demás, ya dices, ya en el colegio voy a recibir tal fecha, en otro colegio tal fecha, ya. Pero sin publicidad, de pronto el Señor me puso 4 clientes, por así decirlo, y me hice unas cuantas ventas, les cuento así, como anécdota, ¿no? De lentes, ¿no? Y que ya salió fuera del... No estaba presupuestado, ¿no? Pero entró para bien, ¿no? Dije, Señor, qué chévere, ¿no? Alegre. ¿Te ha pasado alguna vez donde se te presentó un negocio que no estaba en tus planes y te salió las ventas sin buscarlo y dices, gracias Dios, ¿no? Por algo será. Estábamos contentos y le dije a Sofi, vamos al cine. No, algo así como porque hay que disfrutar también, ¿no? De lo que el Señor nos bendice. Y como que estábamos en eso diciendo, no, y yo diciendo, Señor, por algo habrá bendecido, ¿no? Decía, pero ¿para qué? Y ahí nada más ya cuando estábamos saliendo del colegio como para ir al cine, por así decirlo, recibimos un WhatsApp, un audio, ¿no? Con una persona llorando, aquí conocemos, no voy a revelar su nombre, pero llorando y diciéndonos que acababan de vaciarle la casa. Literal, le habían vaciado la casa. Y es una persona que consideramos bastante, es una hermana en la fe, no congrega aquí, pero la consideramos bastante, ¿no? Y porque ya anteriormente ha pasado también necesidades, enviudó en tiempo de pandemia, tiene una hija, y de pronto nos llama y ahí dije, Señor, ahora entiendo para qué te has bendecido. El Señor no te bendice porque, bueno, te quiere hacer rico, Max Pato, créeme. Cada vez que el Señor bendice también va a abrir una puerta para que tú aprendas a compartir esa bendición. Amén. Entonces bendecirnos o dar al Señor no solo es venir acá a la iglesia y pasen al fornir, no, es una forma también de participar en la obra de Dios, pero otra forma es ayudando a los necesitados. Y aquí Pablo está diciendo bien claro, con la abundancia vuestra para bendecir, suplir la necesidad, la escasez de los otros. Y así funciona. En algún momento hemos estado en el lugar de la escasez y podemos dar fe de ello, en que hemos recibido una llamada, una visita, una bolsa de víveres. Y gracias, Señor, porque ¿quién te contó mi escasez? Es Dios el que puso en el corazón de esa persona y nos han bendecido. En otro momento va a poner en nuestro corazón el poder bendecir a otros. Esa
es de eso está hablando Pablo. No está hablando que algunos se van a enriquecer y otros van a ser pobres a causa del enriquecimiento del otro, sino lo que quiere hacer es eso el Señor, ¿no? Entonces dice, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. ¿Y en qué abundaba Jerusalén? En el conocimiento de la palabra. Para aquel momento, la iglesia de Corinto era una iglesia bebé, por así decirlo. Pero ¿en quién abundaba la iglesia de Jerusalén? En lo espiritual. Ahí estaban los discípulos del Señor, los que habían visto a Cristo. Y la iglesia de Corinto había sido bendecida justamente por un hombre que Dios está usando. Pablo es uno de ellos, aunque salió de Antioquía, pero antes de eso, de Jerusalén. Y ha llegado la bendición espiritual a ellos, y ahora le está diciendo que ellos tienen que ser recíprocos con Jerusalén, con lo material. Y es así, créeme, es así. Y esto va para los siervos. Cuando tú bendices con algo espiritual, pero no buscando lo material, igual Dios va a compensar de alguna manera, y por ahí se va a abrir la puerta y de pronto va a decir, ¿qué fue? Es Amén. Dios el que está viendo tu necesidad. Amén. Continuamos. Entonces dice, verso 15, como está escrito, y Pablo va a apelar a algo que está escrito, dice, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Y tú dices, ¿qué es esto? Recogió mucho y no tuvo más. Y el que recogió menos, no tuvo menos. Y tú dices, total, ni recojo mucho ni recojo menos, ¿no? Porque si recojo mucho no voy a tener más. Pero si recojo menos, tampoco voy a tener menos. ¿En qué consiste esto? Esto, básicamente para resumirlo, esta misma frase se dio en el tiempo del Éxodo con Moisés. ¿Qué sucedía? El pueblo estaba con hambre. Y le dijeron a Moisés, al menos en Egipto tenía ceviche. Pero acá, ¿cómo es Moisés? Moisés ora a Dios y Dios le dice, tranquilo, yo voy a proveer. Y provee maná. Pero al mismo tiempo, Dios pone unas cuantas reglas, por así decirlo, para el recojo de maná. ¿Ya? Ellos tenían una medida con la que debían recoger el maná, porque amanecía y ahí estaba el maná. Pero no es que de pronto yo recojo y voy a tener para mi semana. No ocurría eso. Si hacían eso, ese maná se podría, era un pan del día. Todos los días tenían que vivir con la fe de que al día siguiente iba a amanecer maná. De tal manera que a cada persona le era permitido recoger un gomer. Un gomer era una medida exacta para esa persona. Si eran 5 miembros de tu familia, recogías 5 gomer. Y si eran 3, solo 3. Pero el que recogía de más, de nada servía, se podría. ¿Por qué? Porque no estaban confiando en que Dios mañana va a hacer que aparezca maná. Imagina decir, ¿y si mañana no hay? Mejor me recojo 5, ¿sí o no? Y lo guardo. No ocurría eso. Ahora, con esto Pablo no está diciendo que está mal ahorrada. No. Lo que está diciendo es de que está mal acumular de más sabiendo que Dios va a bendecir. ¿Me va a entender? Lo que está hablando es de la fe con la que uno debe de dar. No está diciendo que, oye, ahorrar es mal. Por lo contrario, dice, debemos ser como la hormiga que en el tiempo del verano recoge y guarda para el otoño y todo lo demás. Eso sí. Pero aquí está citando lo que Dios había enseñado al pueblo, a que dependan de Él, a que confíen que el día siguiente va a haber. Y hubo un par de casos en que recogieron de más y se les pudrió. Y a veces es así el Señor. Te vuelvo a repetir, hay momentos en los que el Señor bendice y tú dices, ¿qué hago con esto? Compártelo. Eso es lo que está enseñando Pablo. ¿Se acuerdan en pandemia? Algunos deben acordarse aquí, ¿no? Cuando de pronto recibíamos una llamada de un amigo pastor y decía, Anderson, ven con tu carrito. Íbamos y veníamos con así cajas de hamburguesa, ¿no? ¿Se acuerdan? Y esas hamburguesas de McDonald's eran, ¿no? No habría McDonald's, pues entonces ¿qué hacía Banco Alimento? Lo canalizaba a través de este ministerio, ¿no? Y él también como abundaba, ¿qué hacía guardando si mañana le iba a llegar más? Entonces, ¿qué hacía? Anderson, iba yo pensando que era para mí. Y mi carro venía lleno de hamburguesas, ¿no? Y comenzamos a abrir esa puerta en plena pandemia y hacer que las familias de los niños de la escuela dominical vengan y hagan su cola y se llevaban hamburguesa, se llevaban verduras, se llevaban pollo y pescado. Y en algunas ocasiones quizás salimos
algunas casas aquí alrededor. Porque ¿qué hacemos acumulando? ¿Qué hacemos acumulando? Lo mismo nos dice hoy el Señor. Si en algún momento Dios te bendice, compártelo con alguien más. Si ese polito ya no te da porque subiste de peso y sabes que no vas a bajar, me incluyo, ¿qué hago yo guardando con esperanza de que voy a bajar? Tengo que compartirlo con alguien más. ¿Amén? ¿Ocurre o no? Porque a veces lo tenemos ahí años. ¿Te ha pasado? Y cuando alguien más lo puede estar usando. Alguien más lo puede estar usando. Y eso es lo que nos está queriendo enseñar. De que entendamos que finalmente Dios va a suplir nuestras necesidades. ¿Amén? Entonces dice, por último, el último principio de que vemos, ese era dar con fe. La hermana Saturnina dio en el blanco, dijo con fe. El hecho de dar de esa manera es dar con fe en que Dios va a proveer más. Pero no estás en el tema de que si doy me da, no, sino que tú simplemente das lo que Dios te está bendiciendo y tienes fe en que Él va a suplir lo que venga el día de mañana. Amén. Entonces dice el verso 16 al 19, lo voy a leer así de corrido. ¿Por qué? Porque Pablo de alguna manera va a exhortar a que se pueda dar con responsabilidad. Mira lo que dice. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud que ustedes, pues a la verdad recibió la exhortación, dice, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a ustedes. Es decir, Tito estaba partiendo hacia Corinto con esa misma solicitud de decir, los hermanos van a ofrendar para la iglesia de Jerusalén. Tito también estaba preocupado por la iglesia de Jerusalén, tenía ese mismo sentir, y ha partido ahora hacia Corinto con la esperanza de que Corinto responda generosamente con la iglesia de Jerusalén. Pero mira, es interesante, verso 17, uno podría decir, pero Tito, y si se pierde en el camino Tito, y de pronto luego aparece con su 4x4, no, es que no. Pero mira lo que dice el verso 17. Pues a la verdad, el verso 18, ¿no? Y enviamos juntamente con él, ¿a quién? Al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. No sabemos el nombre de este hermano. Se habrá llamado Julio, no sé, Cristian, hermano Elías. No sabemos quién era. No sabemos su nombre, pero sí sabemos cuál era su testimonio. ¿Qué dice? ¿Cuál era su testimonio? Y enviando juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Tenía un buen testimonio en las iglesias de alrededor. Qué interesante que de alguna manera, algún día no recuerden nuestro nombre, pero sí nuestras acciones de cómo fuimos para con el Señor. Verso 19. Y no solo esto, sino que también fue, ¿qué dice? Designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo. Y ahora nos damos cuenta que ciertamente estaba hablando de un donativo. Y que habían puesto a él como un responsable, como un compañero de Tito, para poder llevar este donativo. Entonces, lo están haciendo de una manera transparente y que no haya esa desconfianza de que, ¿y si se pierde Tito? ¿Y si se queda solo con Pablo? No, han elegido a alguien más para que sea partícipe de llevar este donativo y que cumpla su finalidad este donativo. Dice que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Verso 20. Evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos. Recuerdo, no solamente estaban recogiendo de Corinto, sino de diversas iglesias. Y aquí Pablo se está transparentando diciendo, chicos, por si acaso, en la administración no solo estoy yo. Y lo que está diciendo, por si acaso no me lo están dando a mí nada más. No soy el único que va a llevar a Jerusalén, sino está siendo acompañado por Tito y un hermano que es de buen testimonio en todas las iglesias, ¿no? Entonces, dice, verso 21, procurando hacer las cosas, ¿qué dice? Honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. No se trata solamente de decir, hermanos, tienen que dar, ya es un asunto de mí con el Señor, si le doy o no le doy al Señor. O cómo uso eso. No se trata de que solamente Dios ya lo sabe. Se trata de que haya una transparencia también para con los hombres. ¿Ustedes conocen al hermano Alexander? ¿Cuántos conocen? ¿Cómo irá su testimonio? Bueno, ¿no?
Al menos lo que hemos podido ver, bueno. ¿Conocen a la hermana Luz? ¿Sí? ¿Cómo se da su testimonio? Bueno. Este año ellos son los encargados de llevar la administración de las ofrendas en nuestra iglesia. Todo el recojo, la contabilidad, lo hacen ellos. Nuestra hermana está enterada de cuánto sale, qué se compra para los kids, qué no se compra para los teens, quién ofrendó, quién no ofrendó. O sea, no en el sentido de que llevamos acá cuánto una relación, sino que aparte de la ofrenda regular que hacemos, a veces uno que otro hermano de otra iglesia dice yo quiero ofrendar al ministerio y de pronto está registrado. ¿Tengo conocimiento de ello? También tengo conocimiento de ello, pero los hermanos son los que llevan la administración de esa ofrenda. Y lo digo así abiertamente porque ellos están acá. Debe haber transparencia, mis hermanos. Debe haber transparencia, honradez. Y Pablo aquí nos está enseñando un principio. Que Pablo no era el único que manejaba los recursos. Mire que aquel que cree que está firme, que no caiga. Es peligroso cuando una sola persona lo administra y dice, no, yo rindo cuentas a Dios. Tengamos cuidado con eso. Los recursos del Señor deben ser usados sabiamente, en orden, en transparencia. Amén. Es algo que hemos aprendido a través de los años y oramos que siga siendo así. Amén. Desconfíen cuando en algún momento se enteren de que mi esposa es la tesorera y yo le ayudo a contar. Ahí sí, peligro, danger, algo está pasando. Amén. Entonces, ahí pueden desconfiar y decir, oye, algo está pasando. Amén. Lo digo no porque desconfíe en mi esposa, sino por la transparencia que debe haber en la iglesia. Amén. Verso 20 dice, enviamos también con ellos a nuestros hermanos cuya diligencia hemos comprobado. Mira, enviamos también con ellos a nuestro hermano, este personaje, ¿no? Cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas. Esta persona había sido probada, ¿no? Entonces su honradez había sido probada. No era alguien que le dijeron así al champazo, ¿no? Sino era alguien que ciertamente era serio en el asunto. Y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tienen ustedes. O sea, de alguna manera Pablo está reconociendo que el hecho de ofrendar requiere confianza. Y es algo que te voy a pedir. Cuando tú le ofrendes al Señor, hazlo confiando que va a ser administrado de una manera correcta. Porque si lo vas a hacer y vas a estar ahí dudando, pensando, no es saludable para ninguno. Ni para el que da, ni para el que está administrando, ¿no? Porque si hay una desconfianza, si lo usarán o no lo usarán, mejor cuando ocurre eso, preferible es poner en oración nuestro corazón a Dios y decir, Señor, dame seguridad para poder hacerlo, pero no debemos hacerlo desconfiando, sino confiando en el Señor. ¿Amén? En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con ustedes. Y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad pues para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor. Pablo termina diciendo, así es que chicos, de hermanos de Corinto, llegó la hora de que ustedes muestren su amor. Y en este caso lo iban a hacer a través de su donativo, a través de su ofrenda. Y de nuestro gloria, dice, y de nuestro, ¿no? Y también el amor hacia ellos, ¿no? Respecto a ustedes. Entonces Pablo termina animando a que si ellos ofrenden con confianza, pero al mismo tiempo que iba a haber una responsabilidad en la administración de estas ofrendas, ¿no? Entonces, concluyendo, como iglesia nosotros tratamos de regirnos en estos principios. Creemos en lo que enseña el Antiguo Testamento en cuanto al diezmo y todo lo demás, y sacamos de eso los principios, mas no lo tomamos de forma literal diciendo que estás obligado a dar el 10%, porque eso fue dado bajo un contexto judío en el que Dios les dio tierras. Ya lo hemos explicado cuando hemos estudiado Levítico y todo lo demás, pero lo que sí sacamos son los principios de que el pueblo daba porque había sido bendecido por Dios y en agradecimiento a Dios. Pero no te sientas obligado a hacerlo. Pero sí nos regimos estos principios del Nuevo Testamento en que debemos de hacerlo con gozo, con agrado, voluntariamente, a pesar de las circunstancias, con transparencia, como Cristo lo hizo. Esos son principios que también el capítulo 16 de la primera carta nos enseñan con responsabilidad, proporcional a cómo Dios nos va bendiciendo. Hagámoslo de esa manera, pero jamás como con un yugo puesto acá diciendo tengo que hacerlo porque si no estoy en pecado. Amén. Eso es para concluir, ¿no? Y lo otro que quería aclarar es que cuando se habla de dar, no solo la iglesia es un lugar donde tú vas a dar. Hay otras maneras de dar, como te dije hace un momento.
Cuando tú detectes a alguien, a un hermano en la fe, un familiar que esté pasando necesidad, ayúdalo. Si Dios te está bendiciendo, ayúdalo. Es una manera de dar al Señor. Amén. La iglesia no es el único medio a través del cual tú das al Señor. También es ayudando a tu prójimo. Y eso también lo vemos en el Antiguo Testamento, que parte de los diezmos eran para los extranjeros, para las viudas, para los huérfanos. Parte del diezmo era para la administración de los hermanos que servían en el tabernáculo, cierto, pero también parte era para ayudar a los necesitados. Y eso es lo que Cristo quiere de su iglesia. Nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo, incluso en lo que damos. Amén. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder orar a nuestro Dios ahí en nuestros lugares y darle gracias a Dios por su palabra? Amado Dios, gracias, Señor, te damos esta noche por tu preciosa palabra, Señor. Ciertamente tú nos instruyes, Señor, cada vez más incluso, Señor, en estos temas delicados quizás y para algunos quizás controversiales, Señor, porque ha sido mal usado para manipular a muchos, Señor. Pero tú hoy nos traes el entendimiento, Señor, de que lo que te vamos a dar debemos hacerlo con alegría, con un corazón dispuesto, habiendo comprendido tu entrega, Señor. Ayúdanos a hacerlo de una manera voluntaria, Señor, responsablemente, Señor, con fe, Señor, con confianza.